importante esta parte de la autoaceptación y esta parte de perdonarnos a nosotros mismos, sanarnos a nosotros mismos, poner luz en nuestras heridas y conectarnos plenamente con nuestro poder y no permitir que nadie nunca más vuelva a chantajearnos emocionalmente con quitarnos el amor si no hacemos lo que esa persona espera de nosotros, ¿no? Gracias por compartirlo, Nancy. Me recordó mucho a mí y me ayudó mucho leerte y es un tema del que no habíamos hablado y yo creo que es un tema muy pertinente. Vale, volviendo a aprender de nuestra creación, ¿no? Si os dais cuenta, Jesús hace mucho énfasis en el tema de abrazar nuestra creación, de vivirlo desde la neutralidad, porque repite básicamente los mismos mensajes en la lección 9 y en la lección 10. Nos habla todo el rato de las piedras que arrojamos al estanque de nuestro discernimiento y nos dice que tomemos conciencia, lo primero, que nunca soy una víctima, siempre soy 100% responsable de todo lo que experimento. En el momento que me identifico a mí mismo como una víctima, como tengo tanto poder creador, eso se convierte en verdad. Yo elijo ser víctima, manifiesto una realidad en la que soy víctima y me vuelvo completamente impotente ante la realidad, ante los eventos y los acontecimientos que surgen. Y vivo en la plena impotencia. Cuando elijo hacerme responsable, asumir la responsabilidad me devuelve todo el poder. Automáticamente, si elijo hacerme responsable, puedo elegir y puedo discernir. Vale, entonces nos dice, vosotros estáis hechos a imagen y semejanza de vuestro Creador. Estáis hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios no puede ser una víctima. Y vosotros esencialmente sois Dios. Cuando estáis eligiendo identificaros con la víctima, os estáis desconectando de vuestra grandeza, os estáis desconectando de vuestra fuerza, de vuestra magia, de modo que nunca somos víctimas. A ver, esto ya lo sabemos todos, pero todavía hay veces que hablamos y que decimos, fulanito me hace algo. Tenemos que tener claro, nadie nos hace nada. Las personas solamente representan nuestros miedos y los pensamientos que tenemos y aquello que estamos tratando de evitar que le damos cabida en nuestro discernimiento. Nadie tiene poder sobre mí a no ser que yo se lo dé. De modo que todos aquellos que pensamos que alguien me está haciendo algo, por ejemplo, yo ahora que pensaba que alguien me estaba haciendo algo antes de abrir el Classroom, vamos a pararnos y vamos a visualizar cómo nos gustaría que fuera esa situación, cómo me gustaría que fuera en realidad, para arrojar nuevas piedritas al estanque. Si me enroco en que alguien me está haciendo algo, voy a perpetuar esa creación y voy a seguir viviendo lo mismo y voy a seguir viviendo lo mismo. Si me detengo, respiro, abrazo mi creación, la vivo desde la neutralidad, me hago responsable y me pregunto, ¿qué piedras debo de haber arrojado al estanque para crear esta realidad? En ese momento puedo elegir de nuevo y puedo crear algo en una vibración más amorosa porque puedo arrojar nuevas piedritas. De modo que cuando tengamos un conflicto con alguien, por eso es tan importante, por ejemplo, el Ho'oponopono o todo el proceso del perdón que propone en un curso de milagros, porque ahí es cuando yo puedo hacer el ejercicio de respirar, procesar eso de forma amorosa y voy a manifestar. Y quizás esa persona es una persona conflictiva y no voy a manifestar ese escenario amoroso que yo estoy creando en mi mente con esa persona, pero esa persona se caerá y vendrá otra. La vida me liberará o incluso esa persona, recordamos lo que nos decía Jesús, que no vemos a las personas como son, sino como creemos que son. Y las personas somos una red de vibraciones y una red de relaciones. Dentro de las personas sostenemos muchas vibraciones. Incluso esa misma persona puede cambiar como resultado de que yo modifico mis pensamientos acerca de ella. De modo que, ¿qué nos está diciendo? Aprende constantemente de tu creación. En lugar de reaccionar, obsérvala. Obsérvala sin juicio, con asombro, con curiosidad, con inocencia infantil. Observa y pregúntate, ¿qué piedras debo de haber arrojado en el estanque para crear esta realidad? Y reconduce. Él nos pone el ejemplo del recaudador de impuestos.
Y nos dice, si el recaudador de impuestos llama a tu puerta, en lugar de ponerte a pensar, qué es lo que pensaríamos todos, ¿no? No me lo puedo creer, en realidad estoy pagando una barbaridad, el Estado me está robando y además luego ¿para qué? Para que los políticos, que son unos corruptos, lo malversen y lo utilicen de forma obscena. Si empiezas a pensar todo eso, estás perpetuando esa situación. Por el contrario, si simplemente la propuesta que nos hace Jesús, le abres la puerta, hola, le das un vaso de agua, que quieres tener la experiencia de que soy una mala persona y me quieres poner en la lista de morosos, perfecto, no pasa nada, adelante. Te dejo que tengas tu experiencia. Yo simplemente estoy ocupado creando mis mañanas. Estoy pensando, sí, he arrojado unas piedras de carencia y de escasez, por eso he manifestado esta experiencia en la que viene el recaudador de impuestos, pero no importa, porque la estoy respirando, la estoy abrazando, la estoy viviendo desde la neutralidad y de esa manera neutralizo las ondas de mi experiencia. De esa manera la experiencia deja de tener poder sobre mí y permito que florezca una experiencia en una vibración más amorosa. A mí muchas veces todavía no me sale en directo hacer ese ejercicio, ¿no? Pero sí que podemos, como además ahora estamos haciendo el ejercicio de los 5 minutos, podemos incluso en vez de 5 o 10, podemos sentarnos en el sofá y pensar cómo he creado esta experiencia, qué pensamientos he sostenido y podemos elegir arrojar nuevas piedritas en el estanque de nuestro discernimiento. Por ejemplo, bueno, en el caso del recaudador de impuestos, en vez de engancharnos, decir, pues mira, voy a pagar mis impuestos al día, voy a contribuir con el Estado, gracias al dinero que yo doy se van a construir hospitales y escuelas, confío en que ese dinero se va a utilizar de forma correcta, gracias a ese dinero voy a poder ayudar a gente que están en el hospital para que tengan un tratamiento oncológico, por ejemplo, bendigo ese dinero que doy en mis impuestos. Siempre podemos hacer el ejercicio de sustituirlo por pensamientos más amorosos, ¿no? Es como que en esta lección va un pasito más. En la lección anterior nos decía, observa las piedras que arrojas a tu discernimiento, cambia las piedras de miedo por piedras amorosas, porque los eventos son neutros, pero los pensamientos no. Tú puedes elegir tener pensamientos de miedo o pensamientos de amor. Y en esta lección va un pasito más allá. Ya no es observa los pensamientos que arrojas al estanque, sino que cuando haya algo que no te guste, una experiencia, no la juzgues, no la juzgues. Pregúntate, qué piedras debo de haber arrojado en mi discernimiento y sustitúyalas, modifícalas, abraza, ama, respira tu creación y poco a poco, de esa manera, cuando confías en ella, la vas trascendiendo, la vas sanando y vas generando una experiencia más amorosa. De hecho, desde el momento en el que nosotros, esto es muy importante, ya lo sabemos, pero lo vamos a recordar, desde el momento en el que nosotros elegimos rendirnos y le dijimos, Padre, quiero más de ti, lo quiero todo de ti. Desde ese momento, todos los eventos que acontecen son joyas, gemas, bendiciones y lecciones que necesitamos para volver a ser uno con Dios, para volver a casa. De modo que incluso si viene el recaudador de impuestos, que yo lo creé desde una experiencia de escasez, la vida está aprovechando esa experiencia para ayudarme a sanar mi miedo al dinero. Si yo os pongo un ejemplo, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi padre. Sabéis que mi padre es una persona que me hace despejo mucho de mis miedos, ¿no? Y cuando empecé yo a salir con Mariano, a él ya no le gustaba, porque, bueno, tiene celos, rivaliza, porque yo antes estaba siempre con él, estaba siempre en casa, y cuando empecé a salir con Mariano, pues ya casi no estaba en casa, entonces él me echaba de menos y ya como que no le gustaba porque como que escapaba de su control, ¿no? Entonces mi ego pensaba, wow, qué egoísta, en vez de alegrarse por mí, que estoy bien con un chico, reacciona, ¿no? Y mi ego se puede enganchar ahí. Y ya esta semana llega y me dice, Mariano te va a dejar. Eso es flor de un día. Y a mí me dolía, ¿no? Pero en vez de ponerme a discutir, a reaccionar, me paré, me puse a respirar. Digo, vale, ¿qué piedras debo de haber arrojado al estanque de mi discernimiento para estar generando que mi padre me esté diciendo que
que María no me va a abandonar. Entonces, obviamente, digo, claro, yo tengo miedo a que María no me deje. Allí donde tengo miedo, no estoy amando, porque realmente para poder amar de forma consciente y plena, si tienes miedo a que te dejen, estás en la dependencia. La vida me está proveyendo de una oportunidad a través de mi padre de sanar mi miedo al abandono. O sea, yo lo puedo interpretar como algo feo, pero en realidad es una bendición encubierta, porque si yo, en lugar de reaccionar y mandar a mi padre a la mierda, si yo reacciono y mando a mi padre a la mierda, el miedo sigue ahí intacto. Pero si yo en ese momento respiro lo que estoy sintiendo, el miedo a que Mariano me deje empieza a aflorar, que es lo que está generando esa experiencia, porque recordamos, afuera no hay nadie, no existe nadie fuera, siempre soy yo. Entonces lo respiro y si permito, hombre, no digo que se haya quitado del todo, pero si eso se aminora, eso a mí me permite sanar ese miedo y relacionarme de una forma mucho más pura y con mucho menos apego. En realidad no hay mal que por bien no venga, siempre es una oportunidad de sanar y de respirar y de entregarte plenamente a ese momento desde la conciencia para observar tu creación y observar cómo la estás creando y qué regalo y qué bendición hay ahí. Si tú eliges percibir eso como un evento neutro, y eso no significa que luego yo en la forma no le diga, a ver, papá, no te he pedido tu opinión, que por supuesto que luego, o sea, no me malinterpretéis, claro que hay que poner límites y claro que hay que ser asertivos, pero en mi corazón darle las gracias por representar mi miedo, respirarlo y de esa forma poder vivirlo de forma neutra y poder trascenderlo. Recordamos, el amor abraza todas las cosas, confía en todas las cosas, permite todas las cosas y trasciende todas las cosas. De modo que siempre que haya un escenario en nuestra vida que nos sobrecoja, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, estoy teniendo miedo de mi creación y yo fui diseñado, estamos sufriendo nuestra creación cuando en realidad fuimos diseñados para bendecir nuestra creación, para abrazar nuestra creación. Fijaros lo que dice, Dios creó el mundo y luego se paró y dijo, es muy bueno. De modo, y nosotros somos una extensión de Dios, hemos sido creados para abrazar, para bendecir, para amar nuestra creación. Nuestra función de Cristo, ¿qué hace Cristo? Amar y bendecir la creación, todo lo que surge, todo lo que acontece. Si me resisto, sigo en el miedo. Cuando entiendo que justo eso que me molesta es donde yo tengo un edge, donde yo tengo un límite, donde yo tengo, es que bueno, he dicho edge porque estoy de escuchar a J.M. en inglés y él dice un edge donde yo tengo como si dijéramos un miedo, un área en la que todavía puedo expandirme conciencialmente. Ahí donde yo tengo un límite conciencial, la vida me presenta un evento y la vida nos...
un evento. Y la vida nos presenta justo los eventos en los que no tenemos paz, ¿no? Bueno, como me acaba de pasar a mí ahora, donde no tengo paz, que hay personas que no pagan y se cuelan. O siempre donde no tenemos paz, la vida nos lo presenta. Y entonces tenemos dos opciones: reaccionar y decir, joder, me cago en la puta, mira que le envié un email, desde luego no me lo puedo creer. O hacernos responsables y darle las gracias a la persona por representar nuestros miedos en el teatro de nuestra vida, porque cada una de esas experiencias nos hace más libres. Dicho de otra manera, la lección nos invita a aprender de nuestras creaciones, nos invita a dejar de sufrir nuestra vida, en la firme confianza y en la certeza de que si está ocurriendo es porque es lo mejor para mí, porque además, como está todo tan intrínsecamente unido, aunque lo esté creando yo, esa inteligencia, esa conciencia que llamamos Dios lo está aprovechando. Yo estoy creando un enfrentamiento con mi padre, pero al mismo tiempo esa inteligencia está aprovechando ese enfrentamiento para que yo sane mi miedo al abandono. Siempre todo lo que está ocurriendo a un nivel más profundo es un reflejo de nuestro sistema de pensamientos, pero nos está sanando, nos está impulsando, nos está llevando de vuelta a casa. La vida es una escuela. Ahí donde te enfocas se expande. Todo aquello a lo que le tenemos miedo ocurre. Me decía una chica del otro grupo, es que yo tenía mucho miedo de que viniera eh, el inspector de Hacienda porque no tengo el tema al día y justo viene el inspector. Efectivamente, todo a lo que le pongo atención va a ocurrir, tanto lo que quiero como lo que no quiero. Lo que estoy tratando de evitar va a ocurrir, vale. Pero una vez que está ocurriendo, tenemos que tener claro que la vida nunca nos da más de con lo que podemos. Yo soy la vida soy yo, lo estoy creando yo, no puedo tener miedo de mi creación. He sido creada para bendecir, para abrazar y para amar esa creación. De modo que efectivamente, si viene el inspector de Hacienda, lo respiro y en ese momento me pongo a crear mis nuevos mañanas y me pongo a pensar que voy a manifestar suficiente abundancia como para poder pagar la multa sin problema, ¿no? Y otra cosa muy importante, lo que te resistes persiste y lo que aceptas te transforma, ¿no? Esto lo sabemos todos. De modo que si hay una situación que me está sobrecogiendo, a la que me estoy... Mi suegra, es que mi suegra me ladra, es que mi suegra me echa cosas en cara, es que mi suegra es exigente, es que mi suegra... Vale, quizás a nivel de forma tienes que poner límites, tienes que distanciarte, hablar con ella y decirle que no se meta en tu vida, no lo sé, pero en tu mente tú puedes mandarle amor a tu suegra, abrazarla, darle las gracias y decirle gracias por mostrarme mi rivalidad con otras mujeres, gracias por mostrarme que todavía no me sé relacionar desde la igualdad, gracias por mostrarme que todavía tengo temas pendientes de sanar con mi madre. Yo qué sé, no sé, pero al final, cuando te haces responsable, estás en condiciones de enviar nuevas ondas vibratorias y generar una realidad más amorosa, ¿no? Nuestra libertad está en el espacio entre estímulo y respuesta. Ahí está nuestra libertad. Yo soy una persona muy impulsiva por naturaleza. Yo tengo la tendencia, y soy muy pasional y muy vehemente, yo tengo la tendencia a saltar, ¿no? Entonces, para mí es un gran aprendizaje la propuesta que nos hace Jesús de descansar en ese espacio, respirar y tomar conciencia que lo que hace, lo que crea la experiencia no es lo que ocurre, sino cómo yo decido y cómo yo elijo vivir lo que está ocurriendo. Cuanto más confiamos en la vida, más descansamos en la certeza de que todos son joyas, bendiciones y lecciones en la escuela de la vida para nuestra sanación y para nuestro despertar, y más aprendemos a observar nuestra creación para ser conscientes de qué pensamientos debemos de haber emitido para crear esa realidad. Nos dice, durante 5 minutos al día, 5, 10, 20, cada uno lo que quiera, ¿no? Juega a ser Cristo. ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Por qué? Porque el silencio es la puerta del reino. En el silencio, ¿por qué? Porque en el silencio aprendemos a escuchar nuestra voz interior. Y nos dice, permite que las ondas del infierno sean reemplazadas por las ondas del cielo. ¿Qué te está diciendo? Cuando tú entras en ese espacio de silencio, cultivas el silencio, empiezas a recibir pensamientos inspirados por Dios.
Y yo os decía, después de esos 5 minutos, escribir en una libreta qué quiero crear. ¿Por qué? Porque te van a venir ideas. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios quiere expresar el amor a través de cada uno de nosotros de una forma diferente, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo ser muy buena hablando, pero no tengo ni puñetera idea de coser. Y hay gente que es muy buena cosiendo, y hay gente que es muy buena cocinando, y hay gente que es muy buena escribiendo, etcétera, ¿no? Entonces, Dios quiere expresar el amor a través de cada uno de nosotros de una forma diferente. Y cuando hacemos esos 5 minutos, nos viene la inspiración y por eso, ¿qué quiero crear? Porque al final nuestra voluntad y la voluntad de Dios es una. Cuando estamos en coherencia, nos conectamos con nuestra esencia y nuestra esencia es Dios. Entonces, a medida que establecemos el hábito de guardar 5 minutos de silencio, es como un entrenamiento mental, porque todos vamos al gimnasio, bueno, yo no, pero la mayoría de la gente va al gimnasio, pero no hacen este ejercicio de entrenar la mente. Nos está enseñando a entrenar nuestra mente. ¿Para qué? Para recibir pensamientos inspirados por Dios. Yo luego os digo escribir, ¿por qué? Porque todo eso que escribas al final van a ser los pensamientos que arrojas en el estanque y que van a crear tus mañanas. Cuando estemos experimentando algo que no nos guste, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Karina, si yo estoy viviendo en una guerra, yo puedo aprovechar esos 5 minutos para imaginarme cómo me gustaría que fuera mi realidad. Si yo tengo conflictos con el padre de mi hijo, yo puedo utilizar esos 5 minutos para imaginarme cómo me gustaría que fueran los diálogos con el padre de mi hijo. Y eso poco a poco va generando una realidad más amorosa, cada uno con los retos que tengamos. Todos tenemos retos, todos tenemos desafíos y a todos la vida nos está presentando el escenario en el que todavía no amamos. Por eso es muy importante que aprendamos a reentrenar nuestra mente para tener pensamientos cada vez más amorosos. Y si os dais cuenta, al final de la lección hace un llamamiento que me parece súper potente, que dice, esto que se está viviendo ahora, que es el nacimiento de 10 millones de Cristos simultáneamente en la Tierra, no sé si lo habéis leído, no se ha dado antes en la historia. O sea, esto de un despertar masivo de la conciencia crística no se ha dado antes en la historia. Y dice también, al final, en el apartado de preguntas y respuestas de la lección, dice, somos todos ovillos, hilos de luz que estamos volviendo a casa, a ese ovillo central que es Dios, pero qué bonito que podamos hacerlo de forma conjunta. Al final, como somos una sola mente, cuando nosotros estamos restableciendo la cordura en nuestra mente y teniendo pensamientos amorosos, estamos impactando al todo. No, yo no soy el único que experimenta los efectos de mis pensamientos. Mis pensamientos amorosos pueden también influir, porque al final todos estamos conectados con todo, todo es una red de vibración y una red de pensamientos, todo reverbera, de modo que si yo empiezo a albergar pensamientos amorosos, no solamente me estoy sanando a mí, estoy sanando al colectivo y entonces estoy siendo Cristo. Recordamos que nos decía que allí donde estemos, que no tenemos que ir a ningún sitio, que ir a una cueva, que irnos al Tíbet, que allí donde estemos, en realidad es donde tenemos la oportunidad de dar luz, donde tenemos la oportunidad de ser Cristo. Y la vida no nos da más de con lo que podemos. El otro día hablábamos del documental y cómo esas personas se fueron a vivir un poco para aislarse porque querían como una burbuja donde todo el mundo vibrase en el amor, donde todo el mundo fuese espiritual y al final la oscuridad sale por otro lado. De modo que no necesitamos aislarnos ni irnos a vivir a una comunidad espiritual. Ahí donde estamos día a día, tenemos que confiar plenamente que nada ocurre por casualidad y que la vida nos está poniendo exactamente donde podemos amar y donde podemos impulsar otras vidas y donde podemos sanar nuestra propia vida. Y cuando ocurra un evento que no nos guste, en lugar de enfadarnos y reaccionar y contraatacar, que si lo hacemos no pasa nada, que somos humanos, pero respirarlo, abrazarlo y preguntarme qué debo de haber pensado para haber creado esto, porque de esa manera se neutraliza el efecto de la onda expansiva de la piedrita que arrojé al estanque. Por eso soy siempre libre y el karma no existe. En la lección 9, perdón, en la lección 8, si nos acordamos, dice que observes las ondas, que observes los efectos de tu pensamiento con curiosidad infantil y
con asombro y curiosidad como si fueras un científico. Es decir, que observemos y escrutinemos nuestra vida como si fuéramos científicos para aprender a pensar de forma diferente, que debo de haber pensado para manifestar esta realidad. Y al final, cuando pedimos guía a nuestra voz interior y preguntamos, ¿qué he pensado para manifestar esto? Nos viene la respuesta y preguntamos, ¿qué pensamientos puedo pensar para sustituir esta creación? Nos viene la respuesta. Entonces, bueno, yo creo que es enormemente esperanzador porque al final, cuando te das cuenta que con tu mente puedes crear cualquier escenario, que le puedes enviar amor a cualquiera, que le puedes decir a Dios, mira, mi amiga fulanita que me rechazó, si yo hice algo desde el miedo, desde el ego y tal, por favor que vuelva, que me gustaría tener una conversación con ella. Si por el contrario fue ella, porque me tiene envidia, porque se proyectaba, porque no me quería de verdad, que no vuelva a aparecer en mi vida. Y tener la certeza de que si hay algo pendiente y hay algo tuyo, esa persona va a volver. Y si no, es porque esa persona no aportaba nada y no te quería de verdad. Entonces me parece muy bonito porque al final con nuestra mente la vida es un lienzo en blanco y podemos hacer lo que nos dé la gana con nuestra mente. Y eso, aunque yo le mande pensamientos amorosos y piense amorosamente de una persona que no es amorosa, yo por ejemplo lo hacía mucho el ejercicio con mi hermano, ¿no? Y mi hermano no es amoroso, pero dejó de atacar, dejó de... Entonces al final, si esa persona es una persona de baja conciencia, simplemente desaparece, se esfuma. Y si no es de baja conciencia, esa persona cambia cuando nosotros cambiamos nuestros pensamientos acerca de ella. ¿Vale? Entonces, bueno.